Vamos a darle continuidad pues a lo que estamos diciendo. Nos quedamos acá con el maestro Hilarión, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver todo lo que tenía que ver con Pablo de Tarso, ¿verdad? Pues vimos, les quedó una tarea, hicieron la tarea, ¿ya? Nada, no hicieron la tarea. ¿Qué hacemos, qué hacemos, Hilarión? ¿Qué hacemos, maestro? ¿Que le jalamos las orejas aquí? Ajá, ámblico, Era que meditáramos sobre las tres verdades por las que había sido asesinado cuando él fue sacerdote de Egipto, ok. pero eran verdades bien. O sea, de por sí está, siento yo que esas tres verdades se derivan principios de la metafísica como tal, o sea, los pilares de la metafísica. Sí, se les da mucho, se menciona, se habla, se explica, Allí en esa experiencia se dice muy mucho. condensada y epiloga. ¿Cómo? No es tan fácil No está fácil. Bueno, pero ok, vamos ahí en el camino, vamos en el camino. Bueno, vamos a hacer el decreto, tomando en cuenta porque somos eso, ¿verdad? La metafísica es en el momento que tomas conciencia, ahí pasa eso. Sí, se escucha, no. Ok, la enseñanza metafísica es cuando tomas conciencia de lo que está pasando. Entonces queremos tomar conciencia de, queremos, bueno, pues entonces, vale, queremos tomar conciencia de esta situación, de ese decreto. Vale, lo hacemos todos, si quieren. Yo soy uno, hijo de la luz. Yo amo la luz. Yo vivo en la luz. Yo soy protegido, iluminado, provisto y mantenido por la luz. Yo bendigo a la luz. Gracias, Padre. Bueno, entonces, ya decíamos pues que estamos hablando del maestro Hilarión, que él es el que comanda todos estos elementos del rayo verde. Decíamos que este es como que si nosotros estuviéramos aprendiendo a cocina, ¿verdad? Que él es como el chef que te está enseñando ya en la vida práctica, a cortar, empacar, cuánto fuego lleva, cuánto fuego no lleva, cómo va esto, cómo se guarda. O sea, ya en la vida práctica, ¿verdad? En la vida práctica tiene que como uno que ir aprendiendo todo eso, ¿verdad? ¿Cómo se vincula, cómo me vinculo yo primero con mi familia, ¿verdad? Si me afecta o no me afecta lo que está pasando en mi familia, en mi colonia, con el linaje que traigo y así, ¿verdad? Vinculación, salud, verdad, ciencia y todo lo demás, ¿verdad? Que ya lo vimos uno por uno, todos lo vimos ya uno por uno, no quiere decir que ya los tengamos desarrollados, ¿verdad? Al menos los vimos, sabemos que existen mentalmente, como dice Marce, ya lo vimos mentalmente, pero ahora desarrollarlos, los vamos a ir desarrollando cuando vayan pasando ciertas situaciones en la vida, ¿verdad? Ciertas cosas que nos van a pasar para empezar a desarrollar esas cosas. Todo eso. Bueno, entonces, vamos al siguiente. Todo eso es lo que decíamos del maestro Hilarión, ¿se acuerda? Que es el Choján del quinto rayo, ¿verdad? Que él, pues, casi siempre, o en el momento de su ascensión, tenía como un aspecto griego, ¿verdad? Un aspecto griego, es una persona muy elegante, muy a la moda, así como lo tenemos aquí en este cuadro, ¿verdad? Él siempre bien, ¿verdad? A la moda, como tal, ¿verdad? Y entre cuando fue cuando el tema que vimos anterior, él fue censa, ¿verdad? Un sacerdote
egipcio, y luego fue Pablo de Tarso, que es lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Dentro de sus últimas encarnaciones, ¿verdad? Y después fue Jámblico, que es ese, creo que no lo vamos a alcanzar a ver esa parte, pero se menciona, ¿verdad? Y decíamos pues que su retiro está en Creta, ¿verdad? En la isla de Creta, y cuando vayan allí, les decía yo, tienen que ir, ¿a dónde eran? A Nosos, ¿verdad? Al Palacio de Nosos o al sitio ceremonial que está en Nosos. Bueno, su llave tonal era pues lo que decíamos toccata y fuga, ¿verdad? Que es la que estamos escuchando. Y como decimos ahí, pues, ¿verdad? Tiene mucha parte griega, ¿verdad? En su fisonomía física como tal, ¿verdad? Aunque sabemos pues que como ya un maestro, cuando se te va a parecer a ti, no se te aparece como está ahí, como lo vemos en las imágenes. Jesús a veces se le aparece a la gente como mendigo, maloriente, o agrio, o sea, todo así, pero solo es para ver cómo te comportas tú con los que él dijo, lo que hagas a uno de los más pequeños es como que lo hagas a mí. Entonces, para ver cómo, si de verdad te comportas como una buena persona, no como un cristiano, porque los cristianos, pues, verdad, dejan mucho que hablar, sino que como una buena persona. ¿Sí? Ok, vamos al siguiente. Y decíamos, pues, que su trabajo era directamente con la parte científica, ver la verdad científica de las cosas, ¿sí? Ayudar, alentar a las cosas y buscar la ciencia dentro de la espiritualidad. Ese es su trabajo. O sea, que lo que estamos haciendo aquí, que sea científico también, aunque sea psicología esotérica, como se llama, aunque sea psicología del alma, que es buscar la ciencia de esa esencia como tal, que cuando vemos y decretamos y vemos los efectos, que la vida cambia, entonces ahí ya se convierte en científico, ¿verdad? Pero requiere pues tener una paciencia, una práctica, incluso hay que ir pues escribiendo los cambios y ahí ya se vuelve pues una ciencia. Bueno, vamos a empezar de una sola vez. Ahora sería con Pablo de Tarso, ¿verdad? Si quieres, ya que tienes ahí No original era nació entre los años 5 y 10 de la era cristiana. Es Tarso de Cilicia. Espérate, espérate. No se escucha, ¿se escucha? No. ¿Sabes? Pues sí. Actualmente Turquía, llamado el apóstol de los gentiles. Era judío helénico y ciudadano del Imperio Romano. Fue el cristiano que mejor supo explicar la presencia del Cristo interno. Ok. ¿Quieren agregar algo? Era judío, Helénico. su mamá era de Grecia y hablaba griego, que era el idioma del que se hablaba por todo la orilla hasta llegar a Roma y todo eso, que es donde él estuvo predicando, y eso le facilitó a él, ¿verdad? El hablar una lengua diferente, una lengua más común donde hablaban todos. Eso le permitió a él expandir las enseñanzas del Maestro Jesús sin haberlo conocido. Pero era judío, o sea, estaba en la tradición judía y era judío radical. Y en la época de él había muchos que decían que eran el Mesías, porque todavía los judíos están esperando el Mesías. Entonces, a cualquiera que se siente un poquito más elevado, se autoproclama el Mesías. Y en el tiempo de Pablo, todos decían que eran el Mesías. Y había por todos lados, y decía él, y es que es una horda de locos, que todos dicen que son el Mesías, yo ya estoy hasta aquí, estoy aburrido, y por eso que él se encargaba de, de boicotear esos que se denominaban el Mesías. Y de repente salió otro loco, ¿verdad? Ahí Jesús, que también decía que era el Mesías, pero que ese como que
empezó como a hacer algo diferente que los demás, pero aún así él no creía. Y por eso nunca fue nunca lo siguió, nunca estuvo ahí, porque decía, es uno más de tantos que había. Bueno, vamos al siguiente. Ajá. La vivencia de la verdad absoluta es intransferible. No puedes creer en algo y decir que es verdad porque alguien lo dice. Lo tienes que ver por ti mismo, como lo vio San Pablo. Él tuvo que ver la verdad por sí mismo. No conoció a Jesús físicamente ni fue convencido por ningún discípulo. ¿Qué podemos decir de eso? Que cuando queremos comprobar algo por nosotros mismos, así como nos dicen ustedes, ¿verdad? Todos los facilitadores que he conocido en metafísica dicen, compruébalo, hazlo, Ok. prueba. Prueba si la metafísica te sirve, ¿verdad? Hazlo. Hazlo el decreto y mira si te sirve. Igual cuando yo le he pasado a otros el decreto de Jesús es la resurrección y la vida, ¿verdad? Les digo yo, pero háganlo para que ustedes vean si es cierto que funciona o no. A mí no me crean, les digo. Sí, porque aquí todos nos sentimos mesías, ¿verdad? Los que facilitan ahí, todos son como mesías, como en el tiempo de Jesús. Entonces son unos locos más del montón, ¿verdad? Entonces hay que comprobar lo que se está diciendo. O sea, y eso le pasó a San Pablo. Él no creía hasta que la verdad lo encontró a él y lo dejó ciego. Lo dejó ciego porque la verdad te golpea, pues te ciega. O sea, te deja en knockout. Y a veces no queremos ver la verdad. También nos llama esto a que, mira, a veces pasa esto que te dicen, fíjate que fulanito tal y tal cosa, y vos lo repetís sin estar seguro 100% de eso que te han dicho. Hasta que tú estés 100% seguro de que lo que vas a decir es verdad, hasta entonces puedes decir algo. De lo contrario, mejor no lo digas. Porque, porque o sea, estás nada más anotándote con la mentira de la demás gente y conectándote y asumiendo karma de esa mentira. Y hay mentiras de mentiras, pues, o sea, que hacen daño irrefutablemente. En el Sagrado Libro del Yo Soy, San Germán dice, mira, mejor ustedes no tienen ni idea del daño que hace la crítica. Es mejor, dice, que su cuerpo se explote con un pedazo de dinamita que estén haciendo la crítica, porque la crítica o una mentira permuta más tiempo, sigue y llega y después se tiene que regresar a vos con muchos amigos. Es mejor que te muras en ese momento y no sigas diciendo mentiras, porque bien esa es, aparte del daño que le haces a la otra persona, el daño que te estás haciendo por encarnaciones, por vidas y vidas y seguís un remolino. Entonces la verdad, como tal, tiene que hacernos libres. Y la verdad es hasta que yo estoy 100% seguro de algo, hasta entonces yo lo puedo decir. De lo contrario, mejor no digas nada. Y eso le pasó a él. O sea, tuvo que encontrar la verdad porque él decía que Jesús no, o sea, todo lo de Jesús no era cierto. Y empezó a decir hasta que la verdad lo encontró. O sea, hay un momento que vos te clarificás y entendés ciertas cosas. Esa es la verdad. Y entendés y te cambia la vida. O sea, te tiene que cambiar la vida, si no, de nada sirve. Y luego, pues, después que quedó ciego, tuvo que venir uno de los apóstoles de Jesús, uno de los, ya después de los apóstoles, que es que le hizo algo en los ojos y le explicó y le habló y él recuperó la vista. Pero pasó 3 días ciego de la verdad, de haber encontrado
digamos, su Cristo interno. Entonces a él fue tanto el choque. Bueno, ¿quién va? ¿Quién quiere leer? Ahí está. San Pablo en el aerópago. Aerópago, exactamente. El aerópago es una pequeña colina frente a la Acrópolis de Atenas. Allí funcionaba la sede del Salón de Justicia, especie de tribunal que controlaba a los magistrados, interpretaba las leyes y juzgaba a los homicidas. En el año 51 después de Cristo, el apóstol San Pablo predicó por primera vez en Grecia las enseñanzas del Maestro Jesús. O sea, después de quedarse ciego, después de ver todo esto, entonces él se da cuenta de que eso era verdad y empieza y le mueve. O sea, cuando te das cuenta de algo, no solo te das cuenta y te quedas quieto. O sea, él se fue a predicar, él se fue a hacer las cosas, ¿sí? Y como él era griego, entonces se fue justamente a Grecia a empezar a enseñar, a dar toda esta enseñanza. Y fue allí porque era donde se juntaba toda la gente, era una especie de tribunal y todo lo demás. Y también por eso se dice que muchos de los abogados, los buenos abogados, son del rayo verde, porque ven la verdad y la justicia de las cosas. ¿Sí? Entonces, él se fue ahí y hizo la lectura que viene en ese momento, ¿verdad? Que es, que es esa. Esa fue la lectura que hizo. Y él, fíjense que los griegos, en ese espacio, en la Acrópolis, tenían un altar para todo lo que era dioses, o sea, por todas las virtudes para ellos. Cada virtud era como un dios, ¿verdad? El de la guerra, la fertilidad, el amor, todas estas virtudes era así como un dios y por todo ese espacio eran altar para todos los dioses, altar para todos. O sea, todo lo que era para ellos era como una virtud o un dios, todo tenía un altar, pero había un altar bien especial que a mí me llamó la atención cuando lo mencionan en un libro que se llama Gloria y Esplendor. Es muy buen libro. Ahí sale como más o menos cuando se decidió hacer el Partenón y una encarnación del maestro Serapi Bey. Entonces, se me fue la idea de lo que les estaba diciendo. Pero bueno, ¿cómo? Pero, eso. Entonces ahí vi el altar al Dios desconocido. Entonces decía, ellos tenían todo, pero había un altar que así se llamaba, al Dios desconocido, porque decían ellos, ¿y qué tal si hay un Dios que nosotros no conocemos, pero existe? Entonces ellos decidieron poner uno a lo que no conocían. Y entonces cuando él llegó primero, observó, y ahí fue donde les dijo eso. Eso fue la primera predicación que les hizo San Pablo ahí a los griegos. Por favor. Pablo de Tarso. En Areópago, Pablo les dijo: Atenienses, veo que ustedes son los más respetuosos de la divinidad, pues he encontrado también un altar al Dios desconocido. Pues bien, lo que adoran sin conocer, eso les vengo yo a anunciar. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es el Señor del cielo y de la tierra. No habita en santuarios fabricados por mano de hombres, ni en servido por manos humanas, ni es servido por manos humanas, como si de algo estuviera necesitado. El que a todos da la vida, el aliento y todas las cosas. De esta manera les habló del Cristo interno. Que era una de las cosas que estábamos meditando, ¿verdad? Y entonces él cuando observa
ellos tienen un santuario de un Dios que no sé, que no lo conocen, pero que le dan respeto. Entonces ahí él aprovechó para hablarles del Dios que nadie conoce hasta que lo entiende y se va hacia adentro a meditar. Y ahí conoces tu Dios interior. Entonces ahí él aprovechó para explicarles y hablarles. O sea, su primera prédica fue del Cristo interno. Dice, les vengo a hablar de esa esencia que no se conoce. Pero dice, de esa esencia sale todo. De ahí sale todo. Les hablo de un ser donde no está en ningún espacio físico, ni necesita nada del ser humano porque de ahí sale todo. O sea, porque también, ¿verdad? Ellos decían, no, es que yo le estoy haciendo tal cosa a Dios no necesita nada de eso. Si Él te está dando hasta el aire que respiraste da Dios, no necesita nada, o sea, Él te da todo. Entonces fue la primera prédica o la primera explicación que Él dio a lo del Cristo interno, del ser que uno no conoce hasta que uno empieza a, a, a ver en todo lo que está afuera que no es suficiente. Hasta que uno empieza como a hacerse cuestionamientos, a sentir otro tipo de cosas y ahí empiezan a haber resultados diferentes. Empieza una búsqueda, empieza una inquietud, digamos, para empezar a preguntarte qué hay, qué hay, qué hay, qué hay más allá. Bueno, no sé si quieren agregar, si no, pues seguimos. Y después de eso, ¿verdad? Se mueve a Corinto. Pablo se muere a Corinto, que es lo que hoy escuchamos en la Biblia, las cartas a los Corintios, ¿verdad? Que es porque él llega y les predica. Pero ¿saben qué era Corinto? ¿Tienen una idea ustedes de dónde? ¿Tienen una idea de lo que es Las Vegas? ¿Qué ideas tienen de Las Vegas? Ajá, pasarle hacia allá. ¿Qué puedes decir de vos, ustedes que han estado allá en Estados Unidos? Bueno, Las Vegas es una ciudad que nunca duerme, es la ciudad del juego y comúnmente le dicen la ciudad del pecado. Del pecado. ¿Por qué? Que hay mucha prostitución, hay adicción a los juegos, hay alcohol, hay eh, Mi, de- mi sobrino venía impresionado que fue a Las Vegas también. es la ciudad, o sea, hay mucha luz, porque contrario a eso hay mucha luz, fíjate, cuando realmente es una ciudad que tiene mucha oscuridad, pero es preciosa. Ok, ¿qué podrías decir vos de Las Vegas? ¿Suficiente? ¿O querés agregar algo? Una ciudad llena de opulencia material, Ok, donde cuando se habla de pecado es porque las personas ceden ante sus bajos instintos en algunas ocasiones, de manera elegante muchas veces, por lo que disfrazan que puede ser realmente no bueno. sí. Quizá es En- a eso con lo que te referís en el paralelo. entonces, Corinto era Las Vegas, ¿sí? Donde, y de hecho fue donde se empezó a usar monedas. Por eso les he puesto ahí unas monedas. Así que si encuentran monedas de Corinto, pues me las traen. ¿Vea? Yo soy aficionado a las monedas, así que bienvenidas sean esas monedas de Corinto. Ah, entonces fue donde se empezó a usar el intercambio con monedas y entonces había mucha opulencia, había mucho poder económico, pero también había lo que tú ya dijiste, había prostitución, había corrupción, había tanta alegría. Y entonces dice ahí él, ¿verdad? ¿Cómo diablo le voy a decir algo a estos? ¿Cómo les hablo? ¿Con qué le llego? ¿Con el billete?
O sea, quizás se tenía que chulonear, ¿verdad? Para él, para llamar la atención ahí, para estar más o menos ahí. Pero bueno, entonces, por ahí más o menos para la introducción de lo que viene, ¿verdad? Ok. ¿Quién quiere? Ah, por favor. San Pablo en Corinto. Corinto está a unos 8 kilómetros al suroeste del Canal de Corinto. Fue una de las primeras ciudades griegas en utilizar monedas dentro de su economía. De la época griega, aquí no queda casi nada, solo los restos romanos del templo de Apolo, algunas tumbas, unos baños y un anfiteatro. De hecho, era así porque ahí, si ven ahí, es como un canal donde pasaba todo el comercio. Entonces era una ciudad donde había movimiento de población, movimiento de mercancía, movimiento de todo. Y había muchas esclavas que estaban dedicadas a la prostitución, tal cual, ¿verdad? Entonces, como buen metafísico, él observó, hay que observar. Él observó y entendió cómo, y quizás fue el trabajo más intenso de él, es como entender internamente cómo ese es en sí, de lo que se habla en la Biblia, el don de lenguas. O sea, el don de lenguas no es caer así con ataque ahí, como hacen algunos ¿verdad? Es bonito verlo, ¿verdad? Que caen con ataques y empiezan a hablar palabras que nadie les entiende. ¿Y qué dijiste? No, no sé, pero dije algo y es grande y es profundo. Es una profecía. ¿Pero qué dijiste? No, no se te entiende nada. El don de lenguas es realmente si vas a hablar con una persona que no ha estudiado ni ha hecho ni primer grado y sabe solo de cosas básicas, el don de lengua es que tú le hablas a esa persona de metafísica y te entienda que es el Cristo interno, te entienda que es un decreto, te entienda que es causa y efecto, te entienda. Pero si vos vas a un académico, no le vas a hablar como a ese señor o como a ese señor. Le vas a hablar en un lenguaje donde va a entender, ¿sí? Le vas a hablar con la ciencia, le vas a hablar con los principios físicos. Todo es causa, toda causa tiene un efecto, toda acción tiene una reacción. Y le vas a hablar eso es en sí. Tratar de comunicarse con los demás, ese es el don de lengua. Saber las palabras adecuadas en algún momento, en el momento indicado con la persona indicada. De hecho, él hablaba 2, 3 idiomas. Entonces él podía comunicarse prácticamente con todo el mundo porque o la gente hablaba o griego o en todo caso en esa zona de ahí, arameo, que también lo hablaba, y bueno, por lo menos griego y arameo lo hablaba, ¿verdad? Que era seguro. De ahí no sé si después entró el latín, pero eso creo que fue después. Entonces, ahí en Corinto, donde pasaba toda esa mar de gente y emociones y todo lo demás. Bueno, entonces, esto fue como lo más profundo, ¿verdad? De su proceso como allí en Corinto. San Pablo le dedicó su escrito más metafísico a los corintios. El mismo se encuentra en la carta 1 Corintios 13, del 1 al 8. Dicho escrito se puede ver en un hermoso monumento en mármol, de forma cuadrangular. Este monumento se halla en el patio de la iglesia de San Pablo, frente al lugar donde él habló. Todos los estudiantes de metafísica la Tienen que pongan en poner en práctica, práctica. deben ponerla en práctica, como una ley de conducta que no se puede transgredir. O sea, esa carta que les mandó a los corintios debería ser nuestro código de conducta, debería ser
nuestra práctica como tal. Y la vamos a ver. ¿Verdad? Entonces, ¿quién quiere? ¿Más? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retine, Retiñe. retine, Ajá, retiñe debería que ser ahí. retiñe. Bueno, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Qué quiere decir eso? En la Iglesia Católica hay una alabanza donde describen todo esto, muy linda, que ahorita ya me vino a la mente cuando iba al oratorio. Pero en resumen, yo entiendo que no importa cuál de los aspectos de Dios podamos desarrollar, pero si no tenemos amor, o sea, no somos nada. Es el amor lo que prevalece ante todo. Porque puedes tener inteligencia, pero sin amor no hay nada. Puedes ser opulente, pero sin amor tampoco vale. Puedes tener una gran sabiduría, pero sin amor tampoco. O sea, el amor tiene que prevalecer ante todo. Ok, pero vamos a ir viendo así uno por uno, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la primera parte? Aunque Si yo, yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ese tiene que ver con lo que suele hacer un facilitador. Un facilitador no puede venir y explicarle a alguien algún aspecto de Dios sin haberlo experimentado. Y parte de experimentarlo es contar con ese aspecto del amor, ir desarrollando ese aspecto del ok, amor. está bien, ¿verdad? Por eso decimos, una persona que está comunicando la enseñanza tiene que ser como más dado a esta parte, pero él nos está llamando a que todos tengamos desarrollado eso. Entonces, de nada sirve que tú tengas un título, que tengas, que hables lengua. Y él hablaba de lenguas porque él conocía varias lenguas. O sea, de nada me sirve tener tantas lenguas, incluso hablar con los ángeles. Entonces, obviamente, quizás haya ángeles por ahí. De nada te sirve si las cosas no lo haces con amor. Pero ahí viene la pregunta. ¿Qué es el amor? ¿Conocen el amor? ¿Han vivido en amor? ¿Conocen el amor? ¿Conocemos el amor? O Conocemos. sea, porque el amor es como lo dice, ¿verdad? Es como justamente como que el amor como que nació en Corinto, porque es lo más prostituido, trillado, manoseado que puede haber. O sea, la palabra, pues, me refiero. Entonces dice, si yo no tengo amor, no sirve de nada, no soy nada. O sea, vengo a ser como címbalo que retiñe. O sea, un címbalo es como una campana que suena y se queda. Ese es el címbalo que sigue retiñendo, que sigue sonando. Pero vienes a ser como un metal. Solo hace bulla, 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 pero a la hora de que alguien quiere comer, tú te haces el desentendido. A la hora que alguien necesita una medicina, tú te haces el desentendido. Si no tienes amor, por más que tú digas las cosas, así como dice una canción que iba a la iglesia, pero cuando los niños le tiraban la pelota a su casa, se las hacía pedazos. O sea, ¿qué amor hay ahí? Y estaba en la iglesia y cantaba y alababa y hablaba en lengua y hablaba todo, pero cuando llegaba a su casa, tijereaba las pelotas. ¿Dónde está ese amor?
O sea, eso no es amor. Ajá, porque al final de cuentas el amor es acción. Es acción, pero es algo bueno. Acción es buena. Porque es una acción, o sea, yo le hago así a las pelotas, es una acción, pero es una acción, no es una acción agradable para un niño, ¿sí? Entonces, vaya, la otra parte dice, si tuviese, ajá, Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. como lo había dicho Jesús, ¿verdad? Si tienes fe, le puedes decir a este monte, muévete, y se mueve. Entonces él estaba tomando todo lo que había visto y había entendido, porque había gente que de verdad tenía profecía, y te hace una profecía y te hace otra, pero te lo hacen vanamente. Fíjate que esto es como un llamado a cada uno, la conciencia de cada quien, a que nos revisemos con bisturí de qué acciones tomamos o cómo nos comportamos ante la necesidad de alguien, ante cuando alguien te busca, con qué, o sea, identificar con qué sentimiento o con qué ánimo atendes tú a aquella persona. Independientemente, si es tu familia, no, tiene que ser para afuera. También con la familia, ¿verdad? Pensando con la familia, pero la familia le hace las cosas con amor, digamos, hasta cierto punto. Pero es como desde la puerta de tu casa para afuera, porque ahorita me vienen varias situaciones a la mente y me da sentimiento de la manera en que he actuado. Ok, Me da sentimiento y sí tengo que revisarme con bisturí. Solamente eso voy a decir. ok, qué bueno. De eso se trata, o sea, y no hemos llegado todavía al amor, no hemos llegado al amor, y de eso se trata esto. O sea, porque este es lo más metafísico que pudo haber dicho Pablo, San Pablo. Y lo dijo en la ciudad del pecado, y lo dijo en la ciudad de la opulencia, donde todo el que tenía esto podía hacer lo que se le diera la gana. Entonces, de nada te sirve todo eso, aunque tengas fe y hagas, y cures, y hagas esto, y hagas lo otro, y des, pero si no lo haces con amor, con la actitud interna del amor, no sos nada. Dime. Fíjate que en mi vida me ha tocado atender a muchas personas que las he conocido porque yo creo que Dios me las ha puesto en mi camino, ¿verdad? Siempre he pensado eso. Cuando conoces a alguien, Dios te lo pone en tu camino para aprender algo o porque te va a dar una lección, ¿verdad? La lección que a veces uno necesita. Y me ha tocado servirles a muchas personas, hasta cocinarles, lavarles los trastes, hacerles muchas cosas. Y gracias a Dios lo he hecho agradecida y lo he hecho sin esperar nada a cambio. Porque digo yo, ¿qué tal si es Jesús, esa persona? Y Jesús está queriendo que haga a uno de sus pequeños con amor las cosas. Y si yo rechazo a esa persona, estoy rechazando a Jesús. Y hay otras religiones que dicen que va a venir el grande, ¿verdad? Que va a venir el grande, ya lo he escuchado. Y que por eso reciben en su casa a todas las visitas que la llegan y la reciben con amor. Sí, pero lo hacen por miedo, algunos, no por amor. Yo lo he tomado de ellos la parte buena, ¿verdad? Ok. Eso que dicen ellos que Sí, pero es que pueden estamos ser. hablando de esto, porque es con bisturí. O sea, si no lo haces con amor, o sea, si lo haces por miedo, no vale. O sea, sí vale porque la persona que necesitaba comida y un lugar donde estar, perfecto, pero no es amor. Ahora que acabas de decir eso, se me viene a la mente, ya entendí una situación, me acaba de caer el 20 también, que estaba haciendo una cosa y estaba renegando. Y es un favor para una persona. Pero estaba renegando, o sea, había una espinita ahí. Entonces no lo estaba haciendo con amor. Y yo decía que sí.
Pero ahorita que estás hablando vos, me doy cuenta que no. O sea, no, porque he estado renegando. Dime. Bueno, quizás partamos de que qué significa nada soy, o en todo caso, ¿para qué ser? Porque, cabal, como tú acabas de decir, si tú cumples una misión en la vida como ser humano, como madre, como padre, como amigo, como vecino, como lo que sea que te toque desempeñar, y lo haces bien, aunque no tenga amor, por ejemplo, como tú acabas de decir, cumpliste algo. Pero entonces dice San Pablo, nada soy. Entonces, ¿qué busco ser? Haciendo las cosas con amor. Entonces, ahí debemos de reflexionar un poco y considerar que si lo que yo quiero es ser, es que debo de tomar conciencia, cabal, como dijiste al principio, que es el amor. Okay. Tomar conciencia de lo que es el amor. ¿Pero para qué? Para ser. ¿Para ser qué? Ah, para ser una buena persona. Para ser de mi encarnación, algo que valga la pena. Ser. Algo que realmente me ayude a subir en mi ser, a alcanzar el objetivo de la encarnación o de la De encarnación. toda la vida. De la encarnación en la que estoy o de las múltiples que vengo, que traigo y que tendré. Entonces, ¿para qué ser? Quizás empecemos por saber para qué tenemos que ser y para qué tenemos que tener amor, porque dice, él habla lenguas humanas, angélicas, él tiene profecía, él tiene el conocimiento de los misterios, de la ciencia, fe, puede trasladar, pero que si no tiene amor, nada soy. Pero entonces significa que lo más importante es entender qué soy, por qué soy. Entonces, mi encarnación está encaminada a lograr mi Ser. vinculación que tenemos allí en esa En la lámina de la presencia. lámina de la presencia. Ok. Entonces, yo lo veo desde el punto de vista de que nosotros podemos estar todos como muy doctos en cada materia, pero lo más importante es que ¿para qué? ¿Para qué ser? Entonces, si nos hace falta, si podemos, y a ti que te gusta el Doctor Stranger, ¿verdad? El Doctor Strange, él era perfecto en lo que hacía, pero no tenía amor. No te- Exactamente. Entonces, Lo realmente, hacía por dinero. ajá, lo hacía por dinero, por fama, por prestigio, por elogio, por Como vanidad. casi toda la gente. Entonces, pero resulta que él era una persona magnífica, en cuanto a que, wow, vea, pero él no tenía amor. Entonces, hasta que descubre que debe de tener un ser vinculado con el Supremo y que sin ese componente adicional que es el amor, no lo puede lograr hasta que Muy bien. lo da. Que la gente generalmente, como estamos viviendo como en Corinto, porque la gente aquí no se levanta si no le van a pagar. No hace nada si no es para tu bien. Y ya vamos a ver un poco más lo que dice del amor. Así que vamos al siguiente. Dime. Dale, sí. Me recuerdo un pensamiento que dice Alberto Cortés. Dice, si los malos supieran que ser bueno es un buen negocio, todos seríamos buenos, aunque sea por negocio. Que sea para el negocio, exactamente. Si supieran, pero como no lo saben, ¿verdad? Entonces, yo pienso de que primero hay que definir qué es, qué es, ¿Qué es el amor? qué es el amor. Ahí ya vamos a llegar al amor. Pero primero vamos a ver, porque él primero cuestiona, el primero dice esas cosas. Así que ya que tenés el micrófono, si quieres leer este. Y si repartir de todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregaste mi cuerpo para ser quemado, y no tengo aún de nada me quita. Ajá.
Y si diera todos mis bienes para los pobres, así como hay gente que dice, es que el Vaticano debe de vender todas sus obras y darle comida a los pobres. Hola, hola. ¿Ah? ¿Qué dicen? ¿Sería la solución? ¿Y los pobres mañana? O sea, sí pueden en determinado momento entregar, ¿verdad? Pero el objetivo no es ese. Ok. El objetivo no es alimentar el cuerpo, ¿verdad? Ni el ego de que alguien sea quemado. El objetivo es de que lo que hagas, lo que digas, lo que pensés, sintas, palabras, acciones, reacciones, sean con amor, porque si no, de nada De sirve. nada sirve lo que estabas diciendo tú, de nada te sirve para ser una mejor persona, de nada te sirve para hacer algo, algo que realmente pese, porque lo vas a hacer solo por un show, lo vas a hacer así como hay gente que le da comida a las personas, pero lo Y pone se en sus toma la redes selfie. y toma la selfie, ¿verdad? Y toma la foto y eso va a darle no sé cuánto. Entonces, si lo hace por eso, es vacío, no hay amor. O sea, ya está pagado, ya está pagada la obra. O sea, Sí. si se hace algo bueno y se toman Y las te selfies, sacas un look. o sea, lo pagas en el sentido de que te quedaste en el plano material, en el plano de la satisfacción del ego. La acción está pagada con la misma Ella misma, moneda, con la la misma. misma moneda, pero Ok. no te Pero de nada le sirve. sobrebeneficia. De nada le sirve. Vamos al siguiente. Vamos a ver. Aquí vamos a llegar. Bueno, aquí es donde va ya el amor. Esto es el amor. Ahí es el amor. ¿Quieres leer? El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Es Lady Nada, El amor es lo que pregona Lady Nada. es Fíjense que aquí sufrido. viene adelantando ya Lady Nada El amor es sufrido, dice. ¿A qué se refiere sufrir en el amor? Acuérdense que esto es Piscis, ¿verdad? Hay que entender eso, ¿verdad? Se va a ver como el dolor como una cosa bien de mucho valor. como un medio a través de lo cual se alcanzaba la Pero hay que entender iluminación. un poco más allá de eso. Ujú. ¿Qué hace una persona que sufre? Reclama No, o está peleando. Entonces, cuando te dice el amor es sufrido, se refiere a que tú vas a hacer algo. Estaba sacando una imagen de un presidente, no lo voy a mencionar, que era un homenaje a los caídos, no sé qué. Pero en ese momento se viene en caso de agua, o sea, y con truenos y todo, y no se movió, se quedó ahí, porque era algo que lo estaba haciendo con convicción. Y no es un presidente de acá, ¿verdad? No es el presidente de acá, no me refiero acá. Pero, o sea, es un evento que lo estás haciendo con convicción. Entonces, fíjate que el uno, amor no se mueve, o sea, es totalmente, va a soportar la situación que esté, porque va a entender mucho más allá, porque no lo está haciendo para él, no lo estás haciendo para vos. Entonces, ¿cuántas, como dijo Lenis, háganse ustedes así, abuelo Pluma, de todo lo que hacen, ¿cuánto lo hacen para ustedes o para los suyos? Como dice ella, el amor no busca lo suyo. ¿Qué hacen ustedes para ustedes en la semana, en el día? ¿Ah? O para los tuyos, los pegaditos. Yo, para los demás, siento que doy todo, que hago todo. O sea, y si alguien me habla y me dice, mira, fíjate que quiero tal y tal cosa, ¿puedes venir? Allá voy, aunque no sea mi familia. Y ahí trato de hacer las cosas, ¿verdad? Bien. Pero
no digo nada, pues a veces termino bien cansada en la noche, pero no digo nada, digo yo, gracias a Dios que pude hacer todo eso, digo yo. A veces me toca salir temprano, o cuando voy a Metapán, por ejemplo, salgo como a las 5, ya va yendo el bus, la gente a trabajar. ¿Para quién? Para ellos mismos, ¿verdad? No es que esté mal. Pero este es un examen, o sea, interno, ¿verdad? Cada quien. Y después dice, el amor es benigno. ¿Se entiende esa palabra? Es bueno. Fíjate que yo quiero apuntar algo ahí sobre el amor sufrido. Yo considero que hay profesiones que son el ejemplo vivo de ese amor sufrido. Desde mi punto de vista, con la experiencia de mía personal, los maestros, las enfermeras, los médicos y las personas que trabajan en el ejército y la policía. O sea, esa gente realmente, yo veo a la gente del ejército con esos uniformes, con esas botas, esos policías aguantando sol con esos uniformes azules, calientes, y ahí están. Y si alguien se les acerca y les pregunta, mire, disculpe, señor agente, ¿sabe usted? No, habrán excepciones, pero en lo personal siempre me han respondido bien. Y los que están en los ejércitos, donde estén aguantando frío, sol, agua, esa gente realmente pasa las inclemencias del clima en la calle. Ahí hay mucha disciplina también, Hay ¿verdad? mucha disciplina. Y las enfermeras, por ejemplo, o sea, las enfermeras, ellas se anulan para servir al enfermo. Los médicos, el médico que trabaja con amor, vamos al punto, ¿verdad? O sea, sirven, son servidores por excelencia. Y los maestros inmateriales, los maestros dedicados a ese montón de pajaritos alborotados, ¿verdad? O sea, son profesiones que realmente te demuestran Ok. que el amor, así como se sufre. Ajá. Dime. Esa definición que está ahí en la lámina casi nos deja igual cuando uno dice qué es amor, ¿verdad? Porque eso está sujeto a interpretaciones. Entonces, Vaya, pero el amor como... puede variar entre un pensamiento de una persona a de otra persona. Y pienso que la definición debería de ser una definición estándar. Ok. No, Este, pero vaya, pero... por ejemplo, ahí como te dije que yo sé amor, yo podría Vaya, decir, por eso, vaya. las células antes de hacer forma se atraen. Entonces, el amor comienza con la atracción de las células. Por decir algo, pero no es que quiera imponer eso yo. No, pero está bien. Entonces, Está perfecto. El amor es pasión. entonces, Pero, vaya, para mí hay que conseguir un concepto estándar que no difiera de una hay que interpretación. decírselo a Pablo, ¿verdad? Que vuelvan a ser y que vuelva a ser otro concepto, porque estamos tratando de entender cómo él lo entendió y cómo lo vio y cómo lo dictó. Ajá, como historia no nos interesa, nos interesa No, pero la historia traerla no, al presente. es actual, o sea, es cómo lo vamos a poner nosotros en la práctica y es tal cual entendiendo las cosas. O sea, ¿qué es lo que es el amor? El amor no es envidia, entonces el amor es sin envidia. No tener envidia, ya eso es amor. Cuando tú tienes envidia, eso no es amor. Entonces, cuando tú no tienes envidia, estás actuando en una acción de amor. Cuando tú eres benigno, estás actuando en amor. Porque el amor es tan amplio que tiene que tener muchas cosas. Entonces, benigno, ¿qué es? Ser bueno, o sea, hacer acciones buenas. Y no me digas a mí que no es bueno y que no es bueno. O sea, digamos que todas las personas que tienen tres dedos de frente, o sea, que tienen como lógica, que no tienen problemas mentales, saben qué es bueno y qué no es bueno. O sea,
digamos que no hay mucha tela que cortar en eso porque tú sabes que es bueno y tú sabes que no es bueno. Hay cosas mejores, hay cosas a la orillita, pero lo que es bueno y lo que no es bueno, ahí no hay donde perderse. Y después dice, el amor no se envanece, o sea, no se jacta. O sea, no, allí donde estamos desarrollando el amor. Entonces, si tú vas empezando a hacer todas esas cosas, eres benigno, no tienes envidia, no eres jactancioso, no te la picas, no te la llevas, mantienes tu perfil aquí y ayudas a los demás. Ahí está, no se envanece, no hace nada indebido. O sea, si tú tienes el amor en tu vida, no vas a hacer nada indebido, ni tan siquiera pasarte un semáforo porque no hay policías. O sea, no hace nada indebido, mucho menos, digamos, ofender a alguien, golpear a alguien, nada indebido. Eso es el amor. Porque el amor no es un concepto, no es una cosa, es una práctica, es una forma de vivir. Pero si tú vives con envidia, vives jactancioso, vives haciendo daño, no estás viviendo un amor. Entonces, ¿de qué te sirve esa vida? ¿De qué te sirven esas acciones? Si no las estás viviendo en amor. Y yo me refiero cuando se relaciona con otros aspectos de conocimiento que uno también aquí mismo estudia, como por ejemplo, ahí dice, el amor es sufrido. ¿Y cómo quedamos cuando el Buda dice de que el dolor es opcional, el dolor El sufrimiento ya es una decisión. el sufrimiento? Ajá. ¿Cómo quedamos en esta? No, por eso expliqué yo que ese punto responde de la era de Piscis, donde se veía que el dolor era un proceso de crecimiento del alma. ¿Ya? El Buda no estaba en ese ritmo y tampoco nosotros en la metafísica. O sea, no estamos diciendo que hay que sufrir, ¿verdad? Simplemente sufrido en ese sentido, ¿verdad? Lo que estábamos diciendo era como tú tienes que ver el amor en todas las cosas. Y vaya, tú ves, hay personas, hay familias que les toca con alguien que no tiene dificultades físicas, que tienen que llevarla en silla de ruedas, tienen que moverla, tienen que cantar. Entonces esas personas, si vos las ves, muchas de ellas están alegres. O sea, están con una dificultad, pero lo hacen, tratan de no estar en esa palabra sufrido, pero sí les toca duro, tienen que hacer ciertas cosas. O sea, no huyen. Digamos que sufrir en este caso es como no huir de lo que te ha correspondido en esa etapa. Pero no es que vas a estar con el dolor. A eso yo me refería, que no se refiere a ese dolor como tal y buscar el dolor como sufrimiento. No se trata de eso. Ahí pasar el micrófono, ahí, por favor. Un sinónimo de sufrimiento es tolerar, soportar, ¿verdad? Que Tolerar. también dice, otro sinónimo es aguantar, resistir. Otro sinónimo es experimentar, pasar y atravesar para situaciones ¿Cómo tolerar? o sea, experimentar, pasar o atravesar cuando se dice se utiliza para situaciones o sucesos negativos. Entonces, alguien puede estar sufriendo una cuestión negativa en su vida y muchas veces lo hace para no continuar alterando más las circunstancias. Se queda callado, por ejemplo. Ok. O tolerar cuando se habla de algo o alguien desagradable. Muchas veces, como les dije, o sea, estar aguantando lluvia, aguantando sol, aguantando... El amor no busca lo suyo. Entonces, podría tener un sufrimiento físico, pero ellos tienen una disciplina que va más allá y casi siempre es el amor hacia la ciudadanía, hacia la patria, hacia sus niños, hacia sus pacientes. Vale, entonces veamos todo eso. Las personas sin amor lo vamos a poner así, son las personas que tienen envidia, las personas que son malas, las personas que son jactanciosas, las que se envanecen, las que buscan solo lo suyo,
las que hacen cosas indebidas, las que se irritan, no son personas de amor. Mira, dice, no se irrita, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor. Entonces las personas que guardan rencor no viven en amor. Las personas que gozan de lo malo que le está pasando a otras personas. Yo he visto personas que se gozan por lo malo que le está pasando a otras. Y está bueno que le pase eso porque ha sido mala con la mamá. Y está bueno que le pase eso porque fue mala con la mujer. Y está bueno que y se gozan y se ríen. Algo estará pasando el karma. Pero, y puede ser cierto, pero vos no te puedes gozar porque eso te aleja del amor. No cosechas amor. Y dice, y el amor se goza de la verdad. Nada más. Ese es el amor. Si queremos estar en amor, hay que estar en la verdad de las cosas. Cuestionémonos si siempre estamos buscando el bien de nosotros mismos. ¿Sí? Siempre la comodidad. Siempre lo mejor para mí, la tajada más grande. Hay que cuestionar eso. Bueno, vamos al siguiente. Creo que sería una última de lo que es la definición del amor. Ah, ok. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Las profecías se acabarán, cesarán. Las lenguas, la ciencia acabará y el amor nunca dejará de ser. En un calendario que me regalaron, dice, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y lo leo, ¿verdad? Porque así enfrente lo he dejado. Y digo yo, eso es cierto, digo yo. O sea, todo es uno solo, solo que yo lo separo aquí por a leerlo, ¿verdad? Porque esta es parte de lo que estábamos hablando en la anterior, ¿verdad? O sea, el amor todo lo sufre. Volvemos a eso, que no es el sufrir que vos vas a buscar dolor y te esté yendo mal con esa persona y ya sabes que no puedes vivir con esa persona y vas a seguir con esa persona porque dice que el amor todo lo sufre. O sea, no se trata de eso. ¿Sí? Sería ahí el amor todo lo tolera. Es como todo lo supera. Aquí pasar el micrófono. Quizá para que podamos entender un poco, yo pienso, por ejemplo, en esas madres que a veces tienen hijos que son alcohólicos y solo ellas los aguantan, o hijos que tienen problemas de salud mental o que no vienen con una salud física y mental completa a este mundo y son los únicos que los cuidan. Como vos decís, no salen huyendo, no se los No, van no, a no. regalar a nadie. Ujú. Entonces, de hecho, esas cosas las viven con tolerancia, toleran esa situación impuesta por la vida, llamémosla así, ¿verdad? Por su karma. Hay una Y película muy buena y que estás hablando de eso. Una película que se llama Mejor Imposible. Eh, y había la artista tenía un niño que tenía alergias y había llevado a su novio en ese momento y lo llevó a la casa y todo. Pero el niño, como tenía alergias, él estaba pues con ella en un lugar, pues aparte, pero no era tan grande la casa, estaban como, pues, como que la dividían nada más un pedazo de madera o algo así. Y entonces vino el niño y vomitó. Y le vomitó la mamá lo limpia, pero le queda un poco de vómito a ella así, no se da cuenta en la parte de aquí y regresa con el novio. Pero cuando el novio toca el vómito, dice, hasta aquí, o sea, o sea, yo no puedo soportar esto, o sea, hasta aquí se limpia, se hace así, se limpia en ella y le dice, nos vemos, o sea, se va. Pero ella no puede hacer eso, porque ese es el amor. El amor no se va,
El amor no renuncia, el amor no sale huyendo. A eso se refiere eso. O sea, no se refiere a estar sufriendo, no, ella es la mamá, va a estar ahí. Y así puede pasar con otras personas, ¿verdad? Y entonces dice, y todo lo soporta, así como decís vos. Hay mamás que están ahí haciendo cola en la cárcel y las ofenden y las maltratan y les dicen, pero es la mamá, es la pareja, él lo ama. Y si vos le ves la lista a ese que ella ama, es una lista, o sea, todos los delitos pues no son, no va a salir tal vez en esta vida, ya, pero ella lo sigue amando. O sea, ese es o sea, eso es en sí el amor. El amor lo soporta todo, lo, lo, lo entiende todo, o sea, no se acobarda, el amor no se acobarda. Y el amor te hace, te hace actuar. Ese es el punto. El amor te hace actuar. A- Terminada la idea y luego ya. Por ejemplo, hay personas que son hijos de delincuentes, sabiendas que el papá, o sea, sin mencionar nombres, ¿verdad? Que los padres han realizado actos terribles en detrimento de tantos otros seres humanos, pero cuando se les ve la cara hablando de sus papás, pues le ven los ojos llenos de amor. O sea, un hijo también es capaz de amar a Ok. sus papás, a su mamá, ¿verdad? Las personas que aman su profesión, como decía Ceci, un médico cuando está estudiando su carrera se desvela, se esfuerza, estudia, pero no ve eso como un acto total de sufrimiento horroroso, aunque el mismo acto de no descansar es un sufrimiento. Es un sufrimiento físico, Ajá, exacto. pero no es Pero sufrido, o no sea, no lo es, está sufriendo. exacto, o sea, no es una cosa que vos estás ahí llorando terriblemente de manera amarga porque te estás desvelando, o sea, enfrentas la situación y ya, entonces así como ponía de ejemplo ella las diferentes profesiones, el que ama lo que hace, no importa lo que sea, lo que haga, si lo hace con amor, no representa un sufrimiento, aunque para el cuerpo lo sea. Un atleta que se expone a las intempestades ambientales y ante el sufrimiento físico por realizar un A la buen oficio, exigencia sobre... la exigencia que requiere un deporte de alto nivel también sufre. Un Sí. presidente, una persona que está en un cargo político, también expone parte de su humanidad a que ya no puede salir, a que tiene que cuidarse Sí. más, o sea, todas las personas que se desempeñan en sus cargos con amor, se exponen a un sufrimiento, pero no lo ven en ese momento como un sufrimiento Ok. como tal. Vaya, vamos allá con... Y también habría que verlo del otro punto de vista, vean. De la mamá que está haciendo la cola porque su hijo está preso por una lista de delitos que se le imputan, pero fíjate que también está el otro lado de la moneda, ¿verdad? El que ha sufrido el delito que aquel cometió, si no actúa con amor, si no perdona, si no en determinado momento, también es otra situación, pues vea, porque hoy estamos viendo, hoy la sociedad salvadoreña está viendo sentencias de 1000 años, tantas personas Que dañaron. que fueron asesinadas, que dañaron. Y yo conozco el otro lado de la persona que la asesinaron a su hermana y es bien complicado explicarle que debe tener amor para esa persona que le hizo daño a su hermana, que la mató, que la enterró, que después la sacó, la quemó y le echó a un río. O sea, decirle a esa persona, a esa hermana, a Que esa tenga madre, a amor. esos hijos, que le tenga amor a ese asesino, no es tan fácil. Entonces, ahí es donde realmente, es donde debe de prevalecer el amor y es donde se le debe de hablar en lengua, como tú acabas de decir. Ahora, respecto a lo que decía Jenny, es verdad, cuando no se hace, cuando las cosas se hacen con amor, no se sufre. Pero vamos también que tenemos que tener amor para recibir el amor.
Porque si nosotros no tenemos amor para recibir ese amor, entonces, ¿en qué posición nos queda, verdad? Porque las madres actúan con amor y hacen ciertos actos de amor como sacrificios, ¿verdad? Considerando la palabra sacrificio como acto de amor, acto sagrado, pero y nosotros a veces, los que recibimos ese amor, ¿cómo lo recibimos? ¿Con amor o con egoísmo? Es que allí es donde está todo eso. Dale a la anterior, porfa, ya estamos terminando ya. Es todo eso, o sea, si actuamos desde esta parte, no tenemos amor. Y esto es para desarrollar el amor. No ser envidioso, no ser egoísta, ser siempre bueno, en ningún momento hacer nada malo, nada negativo. Eso nos lleva a la meditación que hemos venido viendo. O sea, si tú estás en la meditación y dice no hacer nada indebido, ¿qué parte de la meditación es? ¿Qué decía? Desnegativizarte. Y ahí estás desarrollando el amor. ¿Sí? Entonces, hay que ver esa lista con bisturí, como nos dijo aquí Len, Con microscopio, con microscopio, Bien. con un microscopio atómico, a ver lo que estamos haciendo, lo que estamos dejando de hacer, y sobre todo eso que tú dices, si estás haciendo las cosas de verdad, con amor, y si estás recibiendo el amor. Hoy estoy pensando en que mi perrita, cada vez que yo salgo, abro la puerta, aunque sea solo para ver eh, la calle, y ella no me deja de ver, pero yo abrí la puerta y entro, para ella cuenta como que me fui y regresé. Entonces hace todo su protocolo, se sube al sillón y hace la cola y como que no me ha visto. Y entonces a veces yo le digo, ay, Fifi, vos que estás loca, ¿qué te pasa si no me he ido? No estoy recibiendo ese amor que ella me está dando. O sea, ella lo da desde su inocencia, desde su amor. Y entonces a mí me da risa porque no me he ido, si no me he ido, le digo, si solo puse el pie así y me regresé de la puerta, pero para ella ya cuenta como que me fui. Y entonces, por eso digo, por eso digo, o sea, por eso estoy haciendo el cheque yo también. O sea, es un cheque que estoy haciendo, no, estoy confesando públicamente, pues, vaya, o sea, estoy confesando públicamente que eso es falta de amor. Que ella les daba, ok. Bueno, entonces eso es el punto, vaya, miren, no hay que buscar solo lo de nosotros. Eso no es amor. Sí, tienes que tener para dar, pero no solo tener y tener y tener. Hay que dar, pero si das con arrogancia, con jactancia, con envidia, con todo lo demás, mejor no des nada, porque eso no es amor. No sirve de nada. No sirve de nada, como decía. Y esto es como les predicó a los corintios, que gente con dinero, gente que vivía prostituyéndote, gente que podía agarrar un barco y ya estaba en el otro lado, gente. Entonces él tenía que hablarles de esa manera, ¿sí? Tratar de despertar su Cristo interior, que ese fue siempre su objetivo más grande. Perdón. Ok, y eso va a tratarse el próximo martes, que todo lo que habló San Pablo del Cristo interno, porque fue el que más habló del Cristo interno. ¿Sí? Entonces, espero pues que si tienen preguntas las hagan allí en línea, las hagan directamente, pues, y si no, pues también eso está en la Biblia, ¿verdad? Que es en la carta, en la primera carta de los Corintios, del 1 en el 13, ¿verdad? Así que ahí la pueden encontrar en la Biblia y volverla a leer, volverla a discutir, volverla a entender. Y comprender que esta es una de las definiciones para mí, más profunda de lo que es el amor. Aunque no diga como que dice que es un concepto, para mí esta es la definición más profunda de lo que es el amor, para mí. Y de verdad, créanme que me ha costado hacer esta actividad ahora.
entender todo eso ha sido bien interno, bien intenso. Así, en serio. Pero bueno, así que vamos a pasar al amor que le tenemos al grupo y vamos a hacer una donación. Mucho gusto a todos los que están allá. Nos vemos el próximo martes.